O sea, todos los pacientes con disautonomía son diferentes, incluso los que tienen el mismo diagnóstico. O sea, incluso teniendo 2 pacientes con vasovagal, puede ser un vasovagal de un paciente que tenga muchísimos síntomas y otro que diga, no, pues yo me desmayé 3 veces en la vida y nunca más me volvió a pasar. Disautonomía es como un término muy amplio para decir que es cualquier alteración del sistema nervioso autónomo. Pero o sea, en un paciente estable que diga, ¿qué puedo hacer para evitar cada vez tener más crisis o estar inestable? Pues sería eso, estar bien hidratado y hacer su actividad física. O sea, si es no nada más alteraciones en la presión o frecuencia cardíaca, sí vale la pena también la valoración del neurólogo. No hacer una recomendación general, ¿sí? Porque la mayoría de pacientes no se van a sentir bien con el ayuno. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Vivir Mejor Más Allá de lo Evidente. Yo soy Zach Torres, los invito a que se suscriban, compartan y comenten para poder crecer más este proyecto. El día de hoy vamos a hablar de la disautonomía y para eso nos acompaña Shelja Domínguez, neuróloga pediatra. Shelja, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Al contrario, gracias a ti por darte este tiempo y la información que vas a compartir con nosotros. ¿Gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Sí, claro. Pues bueno, yo hice medicina aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y después hice pediatría en el Hospital Civil Nuevo, y después hice neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, y luego hice una alta especialidad en disautonomías o trastornos del sistema nervioso autónomo en el Instituto Salvador Subirán. Y estuve trabajando ahí un tiempo en la consulta externa de disautonomías y hace un año me vine para acá, a Guadalajara. Ok, súper bien. Te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores, obviamente de acuerdo al tema de la disautonomía. La primera es, ¿cuándo debemos acudir a urgencias por una crisis? Ok, pues bueno. Los pacientes, bueno, antes que nada voy a hablar primero qué es la disautonomía para poder contestarte esa pregunta, pero bueno, disautonomía es como un término muy amplio para decir que es cualquier alteración del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Okay. Dentro de nuestro sistema nervioso hay una rama que se llama sistema nervioso autónomo y como su nombre lo dice autónomo, quiere decir que él solito como que se rige. Entonces, nosotros sin hacerlo voluntario, nuestro sistema nervioso autónomo controla la presión, la frecuencia cardíaca, movimientos gastrointestinales, movimientos de la vejiga, la producción de sudor, de lágrimas, incluso también pues también un poco de la temperatura y de la coloración de manos y de pies, o sea, lo que da la coloración de manos y de pies. Entonces, cuando falla alguna parte de este sistema nervioso autónomo es cuando lo conocemos como disautonomía, que lo más frecuente es que se conozcan o que los pacientes busquen ayuda por síntomas cardiovasculares, pero eso no significa que la disautonomía solo tenga síntomas cardiovasculares. Hay pacientes que a lo mejor solo tienen alteraciones gastrointestinales y que son por disautonomía o alteraciones de varias cosas, o sea, sudomotoras, gastrointestinales y cardiovasculares y que también son disautonomía. Entonces, hay pacientes que van a tener su disautonomía constante, o sea, quiere decir que todo el tiempo van a tener como síntomas, entonces ahí como que va a ser más difícil de saber cuál es una crisis, pero hay muchos pacientes que tienen como fluctuaciones, entonces tienen un periodo estable y de pronto empiezan con muchos síntomas y es lo que conocemos como una crisis de disautonomía, que obviamente con cada paciente va a ser diferente porque, bueno, te digo, el término disautonomía es un término general, pero siempre tenemos que saber qué tipo de disautonomía tiene el paciente para saber cómo se van a presentar sus crisis y caracterizar bien, pues, los síntomas y sobre todo el tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, las crisis que pueden llegar a suceder, pues puede ser considerar desde crisis que tengas un presíncope, o sea, síntomas antes de llegar a un desmayo, ya sean mareos, visión borrosa, náuseas, palpitaciones, ¿sí? O una crisis como tal puedes llegar a tener un desmayo, ¿sí? Que lo ideal es que, bueno, si estás teniendo muchos síntomas, que sobre todo te estén incapacitando, pues definitivamente tienes que ir a urgencias. Muchas veces, te digo, por lo que más buscan a los médicos es por las alteraciones cardiovasculares, es decir, que de repente tengan presiones muy bajas o presiones altas, porque también pueden tener presiones altas los pacientes con disautonomía, frecuencias cardíacas altas o frecuencias cardíacas bajas. Entonces, definitivamente, si están de repente con las presiones
muy por arriba o muy por debajo de lo normal, definitivamente deben de ir a urgencias para ver qué medicamentos hay que dar en ese momento y tratar de estabilizar esa crisis y que puedan llegar a recuperar pues su estado basal y sobre todo que recuperen, o sea, que puedan seguir sus actividades diarias. Ok, perfecto. La siguiente es, sé que se puede vivir con disautonomía, pero ¿qué puedo hacer para vivir mejor? Ok, pues bueno, te digo, primero que nada, hay que saber si es o no es disautonomía, porque bueno, como te digo que afecta, estos nervios van y dan inervación, perdón, a muchos órganos. Entonces, puede haber síntomas como muy inespecíficos. Tengo náuseas, pero también tengo mareos y tengo evacuaciones diarreicas, pero también tengo estreñimiento y alteraciones en la sudoración. Entonces, de pronto son como muchos síntomas un poco inespecíficos que a lo mejor ya juntándolos en el interrogatorio dices, todo eso se puede juntar con disautonomía, pero también a veces se pueden parecer a otras cosas. Entonces, lo primero que nada es saber que realmente esto es por disautonomía y no por otras cosas, por ejemplo, trastornos de ansiedad o trastornos gastrointestinales que no tengan nada que ver con disautonomía, etcétera. Entonces, será primero saber qué es disautonomía y qué tipo de disautonomía. Eso es también muy importante porque, bueno, sabiendo qué tipo de disautonomía, vamos a poder saber cómo manejarla, porque no todos es una receta de cocina de que todos les vamos a dejar lo mismo. Y también saber decirles al paciente qué vamos a esperar, o sea, qué tanto podemos llegar a mejorar, qué tanto nos van a ayudar las medidas generales o tenemos que dejar algún medicamento, si es necesario hacer algunos estudios de extensión, ¿sí? Y sobre todo, pues bueno, dentro de las disautonomías las podemos clasificar como primarias y secundarias, que primarias son las que están solamente alterado el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, la más frecuente que es el síncope vasovagal, ¿sí? Que en esa, pues bueno, sí es frecuente que alguien más en la familia lo presente, pero ahí pues la afectación solamente va a ser ahí en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras disautonomías que son las secundarias, que quiere decir que ahí hay alguna enfermedad que ocasionó la disautonomía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es súper frecuente que la diabetes ocasione disautonomía y lamentablemente pues es algo que no toda la gente que tiene diabetes lo sabe y pues, por ejemplo, diabetes es súper frecuente en México y la verdad es que no es como de los principales motivos de consulta en la consulta de disautonomías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que desarrolla disautonomía porque tiene diabetes, pues bueno, ahí no solamente es controlar los síntomas de la disautonomía, sino controlar la enfermedad de base, que es la diabetes, para que podamos tener una mejoría también en los síntomas de la disautonomía. Entonces, por eso es bien importante saber qué tipo de disautonomía tienes, o sea, si es primaria, nada más afecta al sistema nervioso autónomo, si es secundaria por alguna enfermedad, te digo, puede ser diabetes, puede ser enfermedades reumatológicas como lupus, Sjögren, artritis reumatoide, puede ser después de alguna infección, por ejemplo, ahora que fue toda la infección de COVID y el síndrome post-COVID. También puede ser después, por ejemplo, asociado con ciertos síndromes genéticos como uno de hiperlaxitud que se llama Ehlers-Danlos, ¿sí? Entonces, es bien importante saber todo el entorno del paciente para poder mejorar los síntomas, porque ahora sí, ya sabiendo que el paciente a lo mejor tiene diabetes y por eso tiene disautonomía, pues entonces dar todas las medidas. E incluso en pacientes que tienen una disautonomía primaria, por ejemplo, síncope vasovagal, que se diagnosticó cuando eran jóvenes y que ahora ya lo estamos viendo al paciente como un adulto y que un adulto que ahora ya tiene a lo mejor otras comorbilidades, ya sea, por ejemplo, diabetes, alteraciones de tiroides o alteraciones de colesterol o de triglicéridos, pues también hay que cuidar todo ese entorno porque todas esas alteraciones metabólicas también nos van a afectar a sus síntomas de disautonomía. Ok, me surgieron varias preguntas, pero ahorita, Sí, claro. ahorita continuamos, ya que terminamos con la de los seguidores. La otra es, ¿hay alguna forma de prevenir o minimizar los episodios agudos? Me imagino que va un poco de esto que nos comentan, ¿no? O sea, primero identificar cuál es y de ahí ver qué se puede hacer. Sí, pero bueno, eso sí pudiéramos decir a lo mejor como en general, pero o sea, eso sí podría aplicar a lo mejor a la mayoría de los pacientes, pero bueno, lo ideal es pues obviamente mantenerse hidratados y con hidratados me refiero ahorita a líquidos sin electrolitos, porque bueno, lo de los electrolitos ahí ya vamos a hablar de aumento del consumo de sodio, depende mucho también ahí del paciente, o sea, no va a ser lo mismo en pacientes que sabemos que pueden llegar a tener hipertensión, pues ahí a lo mejor nos vamos a moderar un poquito más con el consumo de sodio,
y en otros pacientes que ya sabemos que tienden a la hipotensión, pues entonces ahí sí vamos a dar un poquito más de sodio. Pero en general mantenerse hidratados, eso sí nos va a ayudar en la mayoría de pacientes con disautonomía, y tener actividad física. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros nos ponemos de pie, te digo, y eso hablando sobre todo en los síntomas cardiovasculares, cuando nos ponemos de pie, pues la gravedad nos jala y eso hace que nuestra presión arterial al ponernos de pie, pues empiece a bajar. Entonces, los pacientes que no tenemos disautonomía, pues entonces activamos nuestros mecanismos compensadores, que es que se cierren mis vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de las piernas y del abdomen, y que empiece a latir mi corazón un poquito más para llevar bien el riego sanguíneo y la presión adecuada a todo el cuerpo. Pero cuando hay disautonomía, pues esos mecanismos pueden estar fallando, ya sea que el corazón lata muchas veces de una manera inadecuada o pocas veces, o que los vasos sanguíneos no se contraigan o se contraigan de una manera alterada. Pero si nosotros tenemos unas pantorrillas fuertes, un abdomen fuerte, los músculos de manera mecánica me van a ayudar a que esos vasos sanguíneos se compriman, y también obviamente si estoy haciendo ejercicio cardiovascular, pues eso va a hacer que mi corazón esté fuerte y que a lo mejor no necesite latir tantas veces para mantener la presión. Entonces, o sea, una recomendación en general sería eso, o sea, tener actividad física de fuerza y también pues aeróbica, y mantenerse hidratados, que obviamente pues con cada paciente va a ser diferente ya después que digamos qué actividad física empezar a hacer o cuánto tiempo, y obviamente pues a veces tenemos que controlar primero los síntomas antes de pedirles que hagan ejercicio, porque si no, o sea, si está todo el tiempo con mucho cansancio, con palpitaciones, pues definitivamente va a ser muy difícil que empiecen a hacer actividad física, ¿sí? Pero en un paciente estable, que diga, ¿qué puedo hacer para evitar cada vez tener más crisis o estar inestable? Pues sería eso, estar bien hidratado y hacer su actividad física. Ok. Y la última es, ¿existen medicamentos o terapias que puedan ayudar esto además de lo farmacológico? O sea, como algo alterno a lo que te recete tu cardiólogo, neurólogo, gastrólogo, lo que sea. Algo alterno que sepas que ayuda. En cuanto, bueno, o sea, de medicamentos ya ahorita hay muchísimos, ¿sí? Porque, bueno, cuando yo hice la alta especialidad, era más difícil aquí en México encontrar ciertos medicamentos. Ahorita, pues ya, tanto en Ciudad de México, aquí en Guadalajara, que ya he estado, es cada vez más fácil encontrar medicamentos que damos y que no son tan frecuentes de encontrar como en cualquier farmacia, pero pues ya los podemos encontrar al alcance de los pacientes, que son específicos para tratamiento de disautonomía y de diferentes tipos de disautonomía. Entonces, definitivamente sí hay muchas formas de tratarla. Y en cuanto a terapias, pues bueno, pues puede ser dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, si hay síntomas cardiovasculares, pues pueden hacer rehabilitación cardíaca, que específicamente pues ya hay médicos rehabilitadores que luego hicieron una alta especialidad en rehabilitación cardíaca, donde los enseñan como a respirar de diferente forma, hacer ciertos ejercicios para acondicionar el corazón, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen síntomas geniturinarios, que por ejemplo tienen incontinencia, urgencia urinaria, etcétera, pues también hay terapia también de rehabilitación del piso pélvico, que eso también ayuda bastante para esos síntomas, ¿sí? E incluso, pues bueno, ya en pacientes que de plano ya no funcionó la rehabilitación de piso pélvico, que los medicamentos ya no están funcionando, también hay algo que se llama estimulador, o sea, es como un estimulador que ponen ahí cerca de la vejiga para mandar estímulos y que esté diciendo en qué momento tiene que vaciar la vejiga y en qué momento no, ¿sí? Entonces ya hay como diferentes opciones. Definitivamente, pues la mayoría de los pacientes van a necesitar un acompañamiento también de una terapia psicológica, ¿sí? O sea, porque bueno, la disautonomía, eso no lo mencioné, pero es una condición. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si te diagnostican en algún punto a los 8 años, a los 15, a los 30 o a los 50 con disautonomía, o sea, eso es algo que vas a tener ya toda tu vida, ¿sí? O sea, por más medicamento que tengas o porque a lo mejor ya de pronto no te desmayas, tú vas a seguir teniendo la disautonomía y a lo mejor ahorita no tienes síntomas, pero si de pronto dejas de hacer actividad física o de tomar líquidos o hay alguna otra enfermedad ahí concomitante, pues seguramente vas a volver a tener síntomas. Entonces, pues obviamente el tener una condición crónica, es importante llevar un acompañamiento también psicológico, pues para tener el duelo de tener una condición crónica, y sobre todo que de pronto tengas sobre todo cuando hay crisis, pues que de pronto tienes como muchos síntomas, pues tener ahí como el apoyo psicológico, que eso también va a ayudar mucho, porque
también muchos síntomas pueden ser desencadenados por el estrés, ¿sí? Ya sea estrés físico o estrés emocional. Entonces puede ser que algunos momentos de las crisis esté todo lo demás físico aparentemente bien, pero pues resulta que a lo mejor tuvo alguna situación en casa, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, etcétera. Entonces también es muy importante la terapia psicológica. Ok, y me surgen, te digo, varias preguntas, pero la primera es, ¿por qué llega a fallar este sistema? O sea, me comentas que a veces puede ser relacionado con una enfermedad, pero cuando no, o sea, ¿es algo genético? ¿Es algo por una emoción? ¿O nada más de repente dejó de fallar y ya te tocó la mala suerte, malos hábitos? O sea, ¿qué factores hay para que se pueda desencadenar o que pueda desarrollarse una disautonomía? Digo, las disautonomías secundarias, que son las más fáciles de entender, que te digo, son, por ejemplo, por diabetes, pues ahí es porque específicamente, pues las alteraciones de la glucosa y de la insulina, pues van a lesionar estos nervios autonómicos. Okay. ¿Sí? Cuando es por algo reumatológico, por ejemplo, lupus, Sjögren, artritis reumatoide, pues ahí es porque los anticuerpos van y lesionan esos mismos nervios. Igual, por ejemplo, en el COVID, pues bueno, el virus va y ya sean las toxinas o el mismo virus va y altera esos nervios. Pero ya en las otras, por ejemplo, en el síncope vasovagal, que es una disautonomía primaria, pues bueno, ahí el problema, incluso ahí en la literatura no dice, en las otras, en la disautonomía secundaria, dice que ahí es o sea, que se van degenerando los nervios, porque bueno, si no controlas la diabetes, pues cada vez más se alteran esos nervios. Pero en el síncope vasovagal dice ahí que es una disfunción de los nervios, o sea, el nervio está íntegro, pero el problema es cómo transmite la información. ¿Los pulsos eléctricos? Exacto. O sea, sí, no están funcionando como deberían. Exacto. Es como que de repente el reflejo que debe tener el paciente no se está mandando adecuadamente, a pesar de que, pues, digamos que el nervio está íntegro. Físicamente está bien. Exacto. Sí. Entonces, ahí esa sería la falla. Pero ahí te digo, o sea, puede ser, o sea, se cree que hay un componente genético, aún no se detecta, por ejemplo, un gen específico para síncope vasovagal, pero ya sabemos, o sea, incluso en el interrogatorio siempre es muy importante preguntar, o sea, si alguien más en la familia tiene ya diagnosticada disautonomía o sospechan, por ejemplo, alguien que se desmaye, que tenga presiones bajas, que se maree frecuentemente, ¿sí? Porque pues eso nos ayuda también dentro de la historia, ¿sí? Hay algunas otras alteraciones, por ejemplo, hay algo que se llama disautonomía familiar, que esa también entra dentro de las primarias, porque es específicamente la alteración en sistema nervioso autónomo, que esa es súper rara, pero esa sí es porque se afecta un gen, y que ese gen tiene que ver con la formación de ciertos nervios autonómicos, ¿sí? Y te digo, es muy rara porque, bueno, se presenta generalmente en pacientes que tienen ascendencia judía, ¿sí? Entonces no es como muy frecuente, sí nos ha tocado ver casos aquí en México, pero es más frecuente, por ejemplo, en Nueva York hay muchísimos casos, porque allá hay muchos más pacientes que son judíos ashkenazis. ¿Sí? Ok, qué interesante. ¿Y en dónde comienza este sistema nervioso autónomo? O sea, porque son nervios y todo, pero baja del cerebro a todo el cuerpo los nervios. Sí, o sea, hay un componente periférico y un componente central. O sea, a nivel central nos referimos como adentro de la cabeza, pues. O sea, en el cráneo está el cerebro y hay algunas estructuras ahí adentro, se llama el tallo encefálico. Y bueno, ahí dentro del tallo y también dentro, a nivel cerebral, pues hay algunas estructuras que esas son como las estructuras centrales, ¿sí? Y bueno, ya de ahí luego tenemos la médula y luego ya salen los nervios, ¿sí? Y entonces también tenemos componentes a nivel medular y también a nivel periférico, que obviamente dependiendo también, pues puedes ir viendo la topografía o en qué parte está la disfunción autonómica. Por ejemplo, pacientes que llegan a tener una lesión medular traumática o por alguna otra cosa, pues también pueden tener una alteración autonómica secundaria, pues porque hay una lesión a nivel ahí de la médula, ¿sí? O pacientes que, por ejemplo, tenemos algo que se llama varorreflejo, que está aquí cerca de la carótida. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen cirugía de cuello muy extensa, que está cerca de ahí de ese varorreflejo, o que tienen radioterapia de cuello, pues llegan a tener alteraciones autonómicas, pues porque se lesionan esos nervios que pasan por ahí. Ok. ¿Sí? Y dentro de las secundarias, una de las enfermedades podría ser hipertensión. Pues bueno, la hipertensión como tal, o sea, sí te va a alterar. O sea, porque bueno, en la hipertensión el problema es que, o sea, hablamos de la hipertensión esencial. O sea, ahí la hipertensión esencial, pues vas a tener las presiones altas, pero ahí
Lo que sí empieza a ver es que hay una alteración del simpático. El sistema nervioso autónomo también se divide en dos, en la parte simpática y en la parte parasimpática. Que la parte simpática es la que usamos sobre todo, así nos lo enseñaron en la carrera, cuando estás como en riesgo, ¿sí? O sea, si ahorita salgo que te pones en modo alerta. Exacto, se activa mi simpático, ¿sí? Si me voy a dormir, pues se activa más mi parasimpático. Entonces, lo que suele suceder en pacientes que tienen hipertensión es que empieza a disfuncionar la parte simpática, ¿sí? Entonces, siempre debe de haber como un equilibrio, ¿sí? O sea, no es como que uno se prenda y el otro se apague, no. O sea, uno está más prendido que el otro, pero los dos están prendidos. Okay, pues, los dos están activos. Sube el simpático, pero baja el parasimpático, sube el parasimpático, pero baja el simpático. Entonces, los pacientes que tienen hipertensión, no todos, pero algunos, llegan a tener de pronto, por ejemplo, que el simpático está un poquito más activado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que esté como con las presiones también más altas, no nada más por la parte de la hipertensión esencial, que ya tiene que ver ahí todo a nivel del riñón y etcétera, pero sino porque ya están los nervios ahí como un poquito alterados, ¿sí? Entonces, a la larga, sí pudiera ocasionar la hipertensión, pues algunos datos de disfunción autonómica, ¿sí? Que no es como de las causas más frecuentes, te digo, o sea, entre las causas más frecuentes, pues pudiéramos decir diabetes o enfermedades reumatológicas, pero finalmente, o sea, si le hacemos un estudio que se llama, hay un estudio donde vemos qué tanto está prendido el simpático y qué tanto el parasimpático, es algo que se llama Holter, que ahí no se miden las presiones, ahí se mide el ritmo cardíaco, pero hay un software que mide también qué tanto prende el simpático y el parasimpático. Entonces podemos ver que estos pacientes que están todo el tiempo hipertensos pueden estar de repente como en momentos donde no debería de estar tan activo el simpático, más activo que el parasimpático. Y tener más activo el simpático que el parasimpático, pues también hay estudios donde se ve que tiene más riesgo de morbimortalidad. ¿Sí? Porque pues todo el tiempo estás como en alerta y pues eso también crea inflamación y un montón de cosas. Cortisol y todo. Así es. ¿Y quién puede diagnosticar tal cual la disautonomía? O sea, ¿un cardiólogo, un neurólogo, un gastroenterólogo? ¿Es específico una especialidad o distintas especialidades lo pueden identificar o diagnosticar? Pues mira, lo ideal sería que hasta médicos generales lo hicieran, o sea, que empezáramos a difundir esto para que pues cada vez se dé cuenta desde el primer nivel de atención que hay disautonomía y qué es la disautonomía y luego empezar a canalizar a los pacientes, porque cada vez vemos que hay más pacientes con disautonomía. Antes, te digo, o sea, cuando yo hice la alta especialidad, en la consulta de ahí del Salvador Subirán, veíamos pocos pacientes inicialmente, pero después, pues a raíz también del COVID y que vimos que el COVID ocasionaba muchas alteraciones autonómicas a pacientes que ya tenían y también a pacientes que no tenían previamente alteraciones autonómicas, pues fue como que se hizo el boom y empezó a haber cada vez más pacientes en la consulta, más pláticas y como más difundido ya el tema, ¿sí? Pero pues te digo, o sea, lo ideal sería que desde médico general, porque realmente, ¿qué necesitas? Pues hacer algo que se llama interrogatorio autonómico, o sea, que si el paciente te llega y te dice, no, pues es que tengo mareos, me he desmayado, o tengo diarreas frecuentes, pues entonces tú te vayas como aparato por aparato de los que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo y hacer preguntas. Entonces ya si empiezas a juntar como varios, decir, bueno, o sea, ya está raro que tenga síntomas cardiovasculares, pero también geniturinarios, pero también gastrointestinales y también en cuanto a la sudoración, pues bueno, puede ser disautonomía, ¿sí? O sea, puedes empezar desde ahí. También puedes obviamente medir la presión sentado y estando de pie, ¿sí? Pero pues bueno, realmente los pacientes generalmente buscan a los cardiólogos, porque te digo, es mucho más frecuente que tengan síntomas cardiovasculares, además de que son como los más aparatosos. Sí, los que más nos asustan, sí, ¿no? claro, o sea, porque ya cuando te desmayas dices, sí, esto está grave. Sí. Entonces, generalmente buscan a los cardiólogos, que los cardiólogos pueden hacer el diagnóstico. Ahora ya se está como, pues promoviendo más que también busquen a los neurólogos, que ahí el enfoque es diferente, porque pues bueno, como nosotros vemos los nervios, pues entonces ahí como que ya hacemos un poco, o sea, preguntamos un poco más fuera de la parte cardiovascular, ¿sí? Pero definitivamente también el cardiólogo puede hacer el diagnóstico y hacen el diagnóstico muchísimas veces. El internista también puede hacerlo, porque los internistas pues también se supone que ven todo como más integral. Y pues definitivamente también los gastroenterólogos, incluso los urólogos, pues porque son los que ven toda la parte geniturinaria, pero pues generalmente acuden con el cardio, yo diría en primer lugar,
y con los neurólogos. Ok. ¿Y podría haber un diagnóstico erróneo? Sí, o sea, tanto que te digan que tienes disautonomía y no lo tengas, o muchas veces al contrario, que te digan Qué difícil, ¿no? no tienes nada, o sea, eso es súper frecuente, ¿sí? Ujú. O sea, que lleguen a la consulta y te digan así de, pues he pasado 5 años, 8 años, o 5 médicos, 10 médicos, y todos me dicen que tengo crisis de ansiedad, o que O se tengo, me bajó la glucosa ajá, por... sí, o que no tengo nada, y que todo está en mi mente, y Ujú. pues resulta que no, o sea, que realmente, pues todos los síntomas que tenían era porque tenían alteraciones a lo mejor en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, etcétera. Sí, pero sí es muy frecuente que estos pacientes pasen por muchos médicos antes de encontrar el diagnóstico. Y por ejemplo, si me diagnostica un cardiólogo y me da medicamentos, ¿no? Tienes la presión alta, vas a tomar esto y esto. ¿Sería conveniente también a la par complementar con un neurólogo para ver si también voy a necesitar un medicamento que me recete el neurólogo o solamente sea como la parte cardio y nada más estar haciendo como revisiones o chequeos con un neurólogo? Yo creo que sobre todo si tienen no solo síntomas cardiovasculares, o sea, si es no nada más alteraciones en la presión o frecuencia cardíaca, sí vale la pena también la valoración del neurólogo. O sea, si es a lo mejor desmayos, mareos, visión borrosa, palpitaciones, pero también empiezan a notar que tienen urgencia para ir a hacer pipí, o que tienen incontinencia urinaria, o que tienen cambios en la sudoración, que empiezan a tener como entumecimiento o hormigueo de manos o pies o dolor, ahí sí valdría la pena también la valoración de un neurólogo para ver si estos síntomas cardiovasculares junto con las otras cosas están todos en relación con la disautonomía o es algo aparte. Ok, y en caso de que sí, ¿podría llegar a complementar un medicamento que receta el neurólogo con las que me estoy tomando además del cardiólogo? Sí, claro. Ok. Sí. Y en este caso, ¿qué sería? ¿Un medicamento específico como para los nervios? ¿Alguna parte de las que mencionaste del sistema nervioso? O... Pues es que ahí va a depender del caso, porque Ok. bueno, te digo, por ejemplo, en los pacientes que tienen disautonomía secundaria por ejemplo, no sé, lupus o artritis reumatoide, pues ahí generalmente pues afecta la parte autonómica, pero también unos nervios delgados que están muy en relación pues con los nervios autonómicos, porque también son delgados, pero que estos nervios delgados ocasionan también síntomas sensitivos, por ejemplo, dolor cuando tocan algo frío, dolor cuando tocan algo caliente, o al revés, que no sientan ni el frío ni el calor, que tengan entumecimiento, piquetitos, dolor como que arde, ¿sí? Entonces, pues ahí, pues el cardiólogo va a dar el tratamiento para la parte, digamos, como cardiovascular, pero a lo mejor necesitan también tratamiento para el dolor neuropático de ese tipo. Entonces ahí sí tendríamos que dejar a lo mejor algún medicamento que nos ayude específico. con esos dolores, ¿sí? Ok. Y bueno, y sobre todo tratar de integrar, pues, porque hay muchas veces que ciertos medicamentos, o sea, eso es lo que a mí me gusta de las alteraciones autonómicas, que como hay muchos receptores que se comparten, o sea, así como ese mismo sistema nervioso autónomo va y manda información a la vejiga y también al corazón y también a otras partes, pues bueno, hay ciertos receptores y neurotransmisores que pues se mandan a diferentes áreas. Entonces, a veces un medicamento te puede ayudar tanto en la parte cardiovascular, pero también la gastrointestinal y así. Entonces, pues siempre tratar como de integrar que no tenga el paciente 10 medicamentos diferentes, sino como decir, bueno, podemos dar y también esto le puede ayudar para esta parte y tratar de buscar pues los menos efectos adversos posibles. Ok. Y en ese caso, ¿los medicamentos son ya de por vida? O si estoy estable, a lo mejor me los quitan un año, no sé, o sea, ¿es algo así? Va a depender de la causa de la disautonomía, te digo, o sea, por ejemplo, en un paciente que tiene vasovagal, muy probablemente dejemos el tratamiento en lo que lo estabilizamos, o sea, sobre todo si el paciente llega conmigo y está, digamos, en una crisis, ¿sí? Que te digo, no le voy a pedir cuando esté en crisis que se ponga a hacer ejercicio, que a lo mejor tome muchos más líquidos, ¿sí? O sea, va haciendo poco a poco, porque bueno, hay pacientes que a veces hasta incluso tomar líquidos les es complicado porque también tienen síntomas gastrointestinales, entonces no pueden tomar suficientes líquidos, entonces pues tiene que ir poco a poco haciendo las cosas, ¿no? Entonces, una vez que lo estabilizamos, el plan es que empiece a mejorar los hábitos en cuanto a la hidratación, en cuanto a la actividad física, para tratar
de ir quitando los medicamentos, o sea, que no sea Ok. todo el tiempo, ¿sí? Y además también luego hay otros factores que influyen, por ejemplo, el calor. Es muy frecuente que muchos pacientes con el calor empeoren, ¿sí? Algunos con el frío, pero es más frecuente que con el calor. Entonces, probablemente en temporadas de frío pueda tenerlo con menos medicamentos o incluso sin medicamentos, pero a lo mejor ya cuando llegue otra vez la calor. primavera, el verano, pues va a tener que volverle a dejar medicamentos, ¿sí? Ok. Y otros pacientes que a lo mejor todo el tiempo ya van a tomar medicamento. Por ejemplo, no te había comentado, pero hay la enfermedad de Parkinson y también otras enfermedades que se llaman parkinsonismos atípicos, que ahí son degenerativos. Ujú. Esos también van a lesionar los nervios autonómicos. Entonces, esas son enfermedades que ya sabemos que son degenerativas, pero pues, por ejemplo, a diferencia de la diabetes, en la diabetes tenemos tratamiento para la diabetes que podemos hacer que vaya controlándose los niveles de glucosa, pero por ejemplo en estas enfermedades aún no hay un tratamiento que detenga la enfermedad. Entonces ahí ya sabemos que esas son progresivas. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, definitivamente el medicamento que dejemos ya una vez que los diagnosticamos, pues ahí va a ser de por vida, porque si no le dejamos tratamiento para controlar la presión o la frecuencia cardíaca, pues probablemente frecuentemente va a tener síntomas o incluso desmayos y pues lo peor del desmayo, te digo, es que te golpees la cabeza. Ujú. ¿Y puede alguien tener disautonomía y así vivir y nunca enterarse? Sí, también es frecuente, o sea, porque bueno, generalmente los que van a consulta, pues es porque tienen muchos síntomas, Ok, ¿sí? ya es Pero muy frecuente. ya estando en la consulta, pues ya empiezas a preguntar, oye, ¿y tu mamá nunca se desmayaba? Y ya resulta que va la mamá y dice, sí, yo cuando estaba en la escuela me desmayé 3 veces y una vez embarazada y nunca más me pasó. Y ella ya nunca fue con el médico, ¿sí? O sea, hay pacientes, o sea, todos los pacientes con disautonomía son diferentes, incluso los que tienen el mismo diagnóstico. O sea, incluso teniendo 2 pacientes con vasovagal, puede ser un vasovagal de un paciente que tenga muchísimos síntomas y otro que diga, no, pues yo me desmayé 3 veces en la vida y nunca más me volvió a pasar, ¿sí? Que eso va a depender también, pues bueno, de cómo, de todas las cosas alrededor, que a lo mejor tenga una vida un poquito más relajada, que a lo mejor hace más ejercicio, que toma suficientes líquidos, que no tiene ninguna otra enfermedad ahí relacionada, ¿sí? Pero va a haber otros pacientes que a lo mejor tienen vasovagal, pero aparte tienen otras enfermedades y que a lo mejor tienen pues una vida un poquito más acelerada, más acelerada, exacto, y que a lo mejor no consumen tantos líquidos y todo, y pues que eso también puede ocasionar que tengan un poco más de síntomas. Y podría también afectar, digamos, la personalidad, si yo soy alguien más relajado, como que no me estreso tanto, a una persona que es súper aprensiva y más estresada y más nerviosa. Me imagino que si ambos tienen disautonomía, puede llegar a ser más aguda o tener más episodios en una personalidad con más ansiedad, con más estrés. Sí, definitivamente la ansiedad puede ser un factor para que tengas más síntomas, ¿sí? O sea, y eso no quita el que tengan algo, pues, porque luego es muy frecuente que es como de, todo es por la ansiedad, y no es así. O sea, sí definitivamente es un círculo vicioso. O sea, si estoy ansioso, voy a tener más síntomas de mi disautonomía, y mis síntomas de mi disautonomía me van a dar más ansiedad. ¿Sí? Okay. Y entonces, por eso también es muy importante cuando estamos viendo a los pacientes con disautonomía, interrogar esa parte, ¿sí? Porque si yo estoy dando el tratamiento para la disautonomía, pero no me tomo en cuenta que el paciente también necesita un acompañamiento en esa parte, pues seguramente no vamos a llegar a controlar los síntomas. ¿Sí? Y, por ejemplo, también hace rato que te preguntaba esto de como que otras terapias o si algo alterno, digamos, a lo que nos recete el médico. Se me viene a la mente, por ejemplo, meditación, yoga, cosas así, ¿ayudan? Sí, incluso no solo a los pacientes que tienen disautonomía. Claro. O sea, no, me refiero para el sistema nervioso autónomo. Porque todos en algún momento de nuestra vida, nuestro sistema nervioso autónomo pues va envejeciendo, igual como otras áreas. Sí. Entonces, por ejemplo, hay ciertos estudios en donde se ve que con el tiempo la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca va disminuyendo. O sea, es normal que si yo ahorita estoy aquí en el podcast hablando, pues mi frecuencia aumente, ¿sí? Y que luego si estoy más relajada, pues baje la frecuencia, ¿sí? Pero obviamente dependiendo de la edad va a ser qué tanto cambie. O sea, en los niños ese cambio es como mucho, ¿sí? Y en los adultos va a ir disminuyendo y en los ancianos esa variabilidad de la frecuencia cardíaca va disminuyendo cada vez más. Entonces hay estudios que se hicieron, por ejemplo, en monjes o en personas que hacen meditación y vieron que ellos
mejoraba su variabilidad, porque ahí estás entrenando un poquito más al parasimpático, porque te digo, o sea, lo que decíamos hace rato con la hipertensión, cuando estás todo el tiempo hipertenso, tu simpático todavía está, todo el tiempo está prendido, ¿sí? Igual también cuando estamos siempre bajo estrés. Entonces, al hacer meditación, que estás haciendo las respiraciones, o por ejemplo, cuando haces yoga, o ejercicios donde tengas que hacer respiraciones más lentas, eso baja tu frecuencia cardíaca y hace que se prenda un poquito más el parasimpático y mejora tu variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, te digo, en general en todas las personas nos va a ayudar, pero pues obviamente en los pacientes que tienen disautonomía, pues nos va a ayudar más. Todavía con más razón. Otra palomita para la meditación. Así es. Oye, y en cuanto a la alimentación, suplementos, ¿hay algo que también ahí nos pueda servir? Me imagino que también depende mucho, pero a manera general, o sea, ¿hay algo que se sepa que ayude a mejorar o que empeore para evitarlos? Digo, siempre, porque ahorita siento que todos tomamos suplementos de pronto así de que vemos en algún lugar y ya lo quiero tomar y todo. O sea, entonces yo siempre recomiendo como que el suplemento que tomemos, pues que esté como bien indicado, ¿sí? Porque a veces pensamos que los suplementos... que sea recetado por un médico. O un nutriólogo o alguien que tenga el conocimiento suficiente. Alguien que sepa, no de un video de TikTok. Sí, así es. Porque bueno, hay suplementos que nos pueden ayudar y suplementos que no, ¿sí? O sea, porque a veces siempre les pregunto yo en la consulta, ¿qué medicamentos toman? Y ya me dicen, nada. Y yo, bueno, ¿qué suplementos toman? Y ya sacan toda la lista, ¿no? Entonces, hay suplementos que, por ejemplo, te pueden subir la presión, otros que te la pueden bajar, igual con la frecuencia cardíaca, puede haber cambios, ¿sí? Entonces, siempre es importante darle una revisada para ver qué cosas, ¿sí? Porque luego hay suplementos que ni siquiera sabemos todo lo que trae, o sea, que trae zinc, pero luego atrás ya te fijas y trae un montón de cosas. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Y, bueno, por ejemplo, la vitamina B12, es súper frecuente que cuando te sientes cansado te digan, tómate la vitamina B12, ¿sí? Entonces, la hipervitaminosis, o sea, que tomes en exceso B12, también puede dañar los nervios, ¿sí? Los nervios autonómicos, la B12 y la B6. Entonces, por ejemplo, el exceso del complejo B o de la B6 y B12, pues eso puede ser perjudicial. Obviamente hay pacientes que sí lo necesitan, porque también hay alteraciones autonómicas por deficiencia de B12. ¿Sí? Entonces, ahí, pues, por eso tiene que estar como bien indicado ese suplemento, ¿sí? Obviamente, pues, en cuanto a la alimentación, pues, lo ideal es llevar una alimentación balanceada, pero pues ya se sabe que en los pacientes que tienen alteraciones autonómicas es más frecuente algo que se llama hipotensión postprandial, que eso quiere decir que después de comer te baje la presión. El mal del puerco. Así bonito. Es, que a todos nos puede llegar a pasar, pero no en la misma intensidad, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen disautonomía es mucho más frecuente y sobre todo cuando hacen comidas muy abundantes o cuando las comidas están más llenas de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación en los pacientes con disautonomía es como disminuir un poquito las porciones o no juntar tantas porciones de carbohidratos, sobre todo en el desayuno y en la comida, para evitar esto, ¿sí? Y, bueno, si ya es inevitable que lo hagas, pues porque, bueno, no le voy a decir tampoco que no cene el día de Navidad o que no haga una comida el día de Navidad, pues a lo mejor ahí decirle, bueno, ese día entonces te tomas a lo mejor un vasito de agua mineral o electrolitos orales antes de hacer esa cena o durante la comida con carbohidratos, ¿sí? O incluso pacientes que ya es como muy severo, pues también hay medicamentos para evitar la hipotensión postprandial. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué es tan recomendado esto de la hidratación? O sea, ¿para que los nervios estén funcionando mejor de alguna forma o fisiológicamente en qué nos ayuda a estar bien hidratados? Con la presión. Ok. ¿Sí? O sea, porque bueno, yo te puedo dejar, o sea, si tú vienes conmigo y tienes la presión súper baja y yo te digo, te vas a tomar este medicamento y este medicamento, pero tú no te hidratas, pues por más que yo te dé medicamentos, porque generalmente los medicamentos que usamos para mejorar la presión arterial, o sea, cuando están bajas, son medicamentos o que jalan el agua hacia los vasos sanguíneos o que cierran el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, si tú no tomas agua, pues no va a servir de nada el medicamento o no va a servir lo suficiente. Igual el otro medicamento que cierra los vasos sanguíneos, pues si no tiene agua la tubería, pues no, por más que yo apriete esa tubería, pues no va a haber presión. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. Y llegué a escuchar o ver también por ahí que, por ejemplo, el tema del ayuno no es nada recomendado en personas con la disautonomía, ¿no? Sí, es como algo muy controversial. Okay. Sí, digo, hay algunos, ya me ha tocado ver publicaciones donde dicen, bueno, sí puedes hacerlo, pero tienes que tener como más cuidado y todo. O sea, lo ideal sería, o sea, no hacer una recomendación general, ¿sí? Porque la mayoría de pacientes no se van a sentir bien con el ayuno, ¿sí? Y sobre todo,
O sea, si van a hacer un ayuno intermitente que sea acompañado de un nutriólogo y de su médico para ver exactamente qué tanto ayuno puedes hacer, porque bueno, hay diferentes cuántas horas lo van a hacer y en qué proporción y todo eso. Y pero sí no tomarlo así como decíamos de algún video y decir, Sí, yo lo tan voy a a la hacer, no, ligera. porque bueno, es más frecuente en Ujú. pacientes que tengan disautonomía que se sientan peor con un ayuno. Sí, sí, justo por eso lo comentaba, o sea, porque ahorita como está muy de moda y Sí. muchos nada más porque pues ya vi 3 videos que me lo recomendaron, pues lo voy a hacer, ¿no? Ujú, Pero luego puede pasar esto, ¿no? O sea, tener ujú. ya luego algunas secuelas o síntomas que ya caray, o sea, pero pues se supone que es bueno y me iba a ayudar, ¿no? Sí. Que de hecho también, pues es importante el preguntarse por qué lo quiero hacer, ¿no? O sea, si es a lo mejor para bajar de peso, recomposición corporal, algo, pues no es así como la única opción, o sea, de hecho hay muchísimas otras que más bien a lo mejor dividir tus comidas y vas a tener más momentos de comida, pero no tan necesario hacer el ayuno de 12, 14, 16 horas, como se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, siempre es importante, como tú dices, ver el objetivo y pues que Ujú. sea un hábito que puedas mantener a largo plazo, pues Sí. porque tampoco va a ser útil que haga el ayuno intermitente a lo mejor 3 meses y ya después ya no lo haga, pues, o sea, lo Ujú. ideal sería pues que fuera o sea, enseñarle a hacer los hábitos pues para todo el tiempo, pues, o sea, que no sea en lo que bajo y luego ya regreso, Ujú. sí, más bien como Sí. enseñarlo a comer adecuadamente. Ujú. Y me surge esta curiosidad de el tema de la disautonomía es muy distinta en niños que en adultos, porque me comentabas que tú eres neuróloga pediatra. Y en este caso, ¿qué diferencias hay? ¿O es casi lo mismo? ¿Se puede diagnosticar desde muy chiquitos? Digo, sí es diferente, sobre todo las causas, o sea, Ok. los tipos más bien de disautonomía. Digo, yo también veo adultos, porque te digo, hice mi alta especialidad ahí en el Salvador Subirán, y ahí la hice, pues con la mayoría eran adultos, y todavía después trabajé 4 años ahí en la consulta de disautonomías. Entonces veo adultos y niños, pero adultos Mm, solamente en el área de disautonomías. Pero en los niños, pues bueno, ahí sí veo todo lo que tenga que ver con neurología pediátrica y específicamente también con disautonomías. Pero en los niños, pues es más frecuente el síncope vasovagal, ¿sí? mm, Pero también ya hay muchos casos de pacientes que tienen diabetes tipo 1 siendo niños y que ujú, también ya empiezan a tener alteraciones autonómicas o pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y que secundario a eso tienen disautonomía, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los niños, pues no vamos a ver esto que te decía del Parkinson o de los parkinsonismos claro. atípicos, pues sí, eso definitivamente no. Y, por Ok. ejemplo, los pacientes que tienen disautonomía familiar, como es una condición genética, pues esa sí la vamos a ver desde que Desde están niños. chiquitos. Ajá, o sea, van a tener síntomas desde pequeños y son síntomas muy prominentes. O sea, que ellos hacen crisis hipertensivas, en vez de bajar la presión, más bien ahí les sube y tienen como deshidratación severa y vómitos, etcétera. Sí, Mm, entonces, pues sí es muy diferente los síntomas que podemos ver a veces en los pacientes adultos que en los niños, y te digo, y las causas pues van a ser diferentes. O sea, en los niños lo más frecuente pues es el vasovagal, que también en adultos hay muchísimo vasovagal, pero es más frecuente en los adultos ver disautonomías secundarias, o sea, en relación a otras enfermedades. Y sí, pues podemos hacer el diagnóstico con los niños, no es siempre es tan frecuente, o sea, es más frecuente que lo hagamos en niños más chiquitos, sobre todo cuando ya la mamá tiene o alguien de la familia tiene disautonomía y entonces ella empieza a identificar, así mm, como de, mira, este niño se parece a lo que yo hacía cuando era pequeña, que puede mm, ser que a lo mejor sea un niño que no le guste estar tanto tiempo en el clima cálido, que no le guste salir tanto a correr, que a lo mejor corra y se canse, ¿sí? O que de mm, plano se desmaye o que diga que se marea, ¿sí? Ahí es cuando los podemos diagnosticar chiquitos, pues. ok. Ujú. Y qué, digo, es súper, súper amplio como me comentas, pero para alguien que está viendo o escuchando, ¿qué puntos debería haber como relacionar como que, ¿sabes qué? Ya me pasó esto otro, esto otro, esto otro, o sea, como varios síntomas o signos como para decir, pues creo que a lo mejor tengo disautonomía y voy a ir a revisarme. Pues definitivamente un desmayo, o sea, un Mm. síncope, eso siempre hay que revisarlo. ¿Por causas de las que sean o en qué contexto? O sea, cualquier desmayo hay que revisarlo, ¿sí? O sea, no todos van a tener que ver con disautonomía, Ujú, pero cualquier desmayo se tiene que revisar. O sea, primero hay que ver que no sea algo cardiológico, o sea, que a nivel del corazón, o sea, no que los nervios, sino que el corazón tengas una arritmia o alguna alteración, alguna malformación o lo que sea,
y que por eso tengas desmayos, ¿sí? Y ya, si no es nada del corazón, pues definitivamente hay que ver si no es disautonomía. Entonces, número 1, pues desmayos. Si no tienes desmayos, pues bueno, que sientas que te vas a desmayar, que eso se conoce como presíncope, o sea, que a lo mejor estás de pie y de pronto sientes como que te mareas, como que tienes visión borrosa o se te nubla la vista por completo y tienes náuseas, palpitaciones y a lo mejor no te desmayas, pero te tienes que sentar, pues eso tampoco es normal. Sobre todo también estos síntomas al ponerte de pie, ¿sí? Tengo pacientes que a veces me dicen, cuando yo les digo, ¿te mareas al ponerte de pie? Y me dice, sí, siempre. Y yo, no es normal, ¿no? Y me dice, y yo, ¿pero desde cuándo? Pues toda la vida. Y yo, ¿pero desde cuándo? No, toda la vida. Y yo, es que no es normal. Y entonces, como han pues, vivido así, lo exacto, normalizan. lo normalizas. Entonces, pues definitivamente ponerte de pie no debería de ocasionarte síntomas como mareos, palpitaciones, náuseas, visión borrosa, no. Entonces, si frecuentemente al ponerte de pie te está sucediendo esto, pues hay que checar qué está pasando con tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, ¿sí? Si eres, o sea, si empiezas a tener síntomas urinarios, por ejemplo, que te levantas muchas veces en la noche a hacer pipí o que tienes que pujar para empezar a hacer pipí, urgencia para ir a hacer pipí o llegas a tener episodios de incontinencia, pues tampoco es normal, ¿sí? Entonces hay que investigar, digo, puede haber otras causas que no sean disautonomía, pero pues hay que investigar qué está sucediendo, ¿sí? También si frecuentemente tienes náuseas o vómitos o que comes y te llenas súper rápido o que todo el tiempo estás distendido o que tienes diarrea y también de repente estreñimiento, pues tampoco eso es normal, ¿sí? O que tengas entumecimiento, hormigueo, dolor como que arde la piel, pues tampoco es normal. Y obviamente cuando ya tienes todas estas cosas que te estoy diciendo, pues es como más que salta que pudiera ser una disautonomía. Ok, ¿y ahí voy directamente con un neurólogo o con un...? Pues puedes empezar, te digo, ya sea por el internista, el cardiólogo o el neurólogo. Ok, ¿sí? Ok, perfecto. Pues qué interesante, muchísimas gracias. Ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Pues bueno, hablando en cuanto a la disautonomía, pues yo creo que primero que nada, identificándola, ¿sí? O sea, nosotros como pacientes identificar los síntomas y saber que algo no está bien, ¿sí? O sea, no normalizar los síntomas que tenemos, o sea, buscar ayuda, ¿sí? Y si ya fuiste con un médico y no te convenció, pues entonces hay que buscar otro médico, otra opinión, ¿sí? O sea, para que te identifiquen realmente si es o no es disautonomía. Y si aún así ya te diagnosticaron disautonomía y tú sigues con muchos síntomas, pues hay que hacer alguna otra cosa. O sea, ya hay muchísimas opciones para mejorar la vida de los pacientes con disautonomía. Obviamente hay muchos pacientes que a pesar de dejar tratamiento, medidas generales, terapias, etcétera, puede ser que sigan teniendo síntomas, pero siempre el objetivo va a ser que tengan una calidad de vida mucho mejor. Entonces, o sea, yo creo que lo que yo diría es que sigan buscando otras opciones, porque sí hay ya más opciones para los pacientes con disautonomía y también que no nada más le dejemos todo al tratamiento de los medicamentos, o sea, que tiene que ser algo integral, tiene que estar bien también la parte, te digo, de la actividad física, de los hábitos en casa, a veces de lo que hacemos en el trabajo y sobre todo también a nivel emocional también estar un poquito más controlado y todo eso y pues bueno, haciendo todas esas cosas pues puedes vivir mucho mejor. Perfecto. ¿En dónde te pueden contactar? ¿Alguna red social que nos quieras compartir? Sí, en Instagram estoy autonomic-sna. Ok. ¿Sí? Y bueno, aquí en Guadalajara estoy en Avenida San Ignacio 1087. Perfecto. De todos modos, por acá abajo en la descripción del video vamos a dejar el link del Instagram por si la gustan contactar. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros y por compartir toda esta información. Muchas gracias a ti por la difusión y por invitarme. Muchas gracias. Y amigos, gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.